aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos. Eso es una palabra hermosa, ¿cierto? Hay un lema bien bonito: mi familia, mi gran bendición. Y aquí se está declarando que realmente la familia es nuestra gran bendición. Levanta tus manitos allí donde estás y dile al Señor: Señor, hazme un favor esta noche, háblame. ¿Cuántos queremos decirle al Señor que hable a nuestra vida? Él es el que nos corona de favores y misericordia. Pídale ese favor. Dígale: Señor, hágame ese favor, hábleme en esta noche. Señor Jesús, aquí estamos para oír tu palabra. Te rogamos que nos hables, por favor. Lo necesitamos de una manera especial. Necesitamos oír tu voz. Di la palabra, Señor, di la palabra. Di la palabra en esta hora, en el nombre de Jesús. Yo sé que mientras la palabra es enviada, vas a sanar y vas a librar de ruinas en tu nombre, Señor Jesús. Aleluya. Una alabanza fuerte al Señor. ¿Qué tal si da la vueltica? No siempre saluda al que está al lado. Ahí ven, no se da cuenta cuál fue el escudero en el culto. Dé la vueltica y salude unos tres más simpáticos que usted. Y dígale: qué bonito su peinado. Y póngale una cara, una sonrisa. Usted y yo no tenemos la culpa de la cara que nos tocó, pero sí de la que ponemos. Así es que sonría, salude con alegría en el nombre del Señor. Aleluya. Siéntese gritando gloria a Dios. Bueno, hermanos, está muy hermosa la iglesia y el templo también está hermoso, porque la iglesia somos nosotros y el lugar donde nos reunimos es el templo. Así es que está muy hermosa la iglesia y el templo también. Le felicitamos también por este programa al Comité de Red de Familia, hermana Estelli y su grupo de trabajo, al pastor Jairo Duque, también saludarle en el nombre del Señor, al pastor asistente, hermano Neider, su familia, a David, a Anita, su niño. Y bueno, aquí tenemos viejos conocidos y conocidos viejos. Usted mira en qué grupo se incluye, si en el de los viejos conocidos o los conocidos viejos. Tengo muy bonitos recuerdos de la Iglesia de la Unión cuando fui pastor en Versalles, ya hace unos 21 años. Me invitaban cuando el templo estaba en el primer piso. Teníamos al mayor de pequeñito, me lo traía y se sentaba ahí. Ahora ya mide 1,83. Ya para hablarle me toca hablarle durito, porque el hombre 1,83, Joan Esteban, ya gracias a Dios es todo un profesional, ya se graduó en la universidad como administrador de empresas. Y bueno, ahí vamos. Y verles crecer, verles a ustedes también bendecidos, nos alegra mucho. Vamos a pensar en la palabra: bendecirá a los que le temen Jehová, a pequeños, a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros. Diga amén. Sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos. Siempre el deseo de Dios ha sido bendecir la familia. La familia es el diseño de Dios, no es el diseño del hombre. Y desde que la formó con el fin de bendecirla. Fructificad, sojuzgad la tierra, señoread sobre todo, multiplicaos. Todo eso encierra bendición. La familia es el núcleo más importante de la sociedad. No hay ninguna institución que sea más importante que la familia.
Una sociedad donde las familias son sanas es una sociedad sana. Familias fuertes hacen sociedad fuerte. Igual en nuestro seno, familias sanas hacen una iglesia sana. Familias fuertes hacen una iglesia fuerte. Así que la familia ha sido considerado ese espacio armonioso que permite en forma integral a cada individuo convivir, crecer, compartir con otras personas sus valores, sus creencias, sus comportamientos, sus conocimientos, sus experiencias, sus afectos. Todo eso se comparte en familia. Y todos estos aspectos que se comparten en familia, como son las normas, las creencias, los comportamientos, las experiencias, los afectos, todo eso resulta indispensable para que cada integrante de la familia tenga un pleno desarrollo en la sociedad. En primer lugar, donde se forman los muchachos no son en las instituciones académicas, ni en los jardines, ni en las escuelas, ni en los colegios, ni en las universidades. Allá les dan herramientas, pero el lugar donde se forman nuestros muchachos es en el hogar, es en la familia. Ahora, esto que es considerado por la palabra de Dios descrito como una bendición, para muchos la familia no tiene sentido, puesto que fueron quizás abandonados, no les dieron el apellido, los criaron otros, o simplemente por su comportamiento han vivido un completo infierno. En todas las situaciones complejas de esta sociedad, en nuestra sociedad nos encontramos con maltrato, con el abandono, con la violencia en todas las formas, divorcio, inasistencia alimentaria, paterna, rupturas en las relaciones y un sinnúmero de cosas que la gente de hoy tiene que enfrentar. Sin embargo, aunque el hombre vive todo esto, el propósito original de Dios fue que la familia fuera bendecida y que se convirtiera en el centro de nuestra sociedad. Y como lo hemos dicho, y que desde allí se construyera sociedad, se formara cultura, se establecieran principios y valores. Así lo deja ver la Biblia. Antes de hablar de familias bendecidas o de mi familia como mi gran bendición, quiero que analicemos la situación real de la familia en este tiempo, porque cada familia dichosa se parece, pero cada familia desdichada viven desde una forma diferente su desdicha. Y la verdad es que la realidad que vive la familia en nuestra sociedad es esto que les voy a compartir es algo muy serio. Esto lo realizó el pastor Carlos Valencia, que es maestro de familia. No tiene una congregación a cargo. Ya la iglesia nuestra tiene 2 maestros de familia, el pastor Carlos Valencia de la ciudad de Cali y el pastor Elkin Torres de Valledupar. Ellos se dedican de tiempo completo a trabajar con las familias ministeriales, con las familias de las congregaciones. Y el pastor Carlos, que es psicólogo, que es sexólogo, que ha hecho maestrías en consejería de familia, un hombre muy preparado, se dio a la tarea de hacer una encuesta, un diagnóstico para mirar la realidad que viven nuestras familias en Colombia. No solo las de afuera, sino que aún por ahí se indagó con algunas familias, personas que hacen parte de las familias de la iglesia, y el resultado fue la situación actual de la familia en Colombia. Número 1, de el 100% que se encuestaron, estos porcentajes son así: el 29% de las personas que hacen parte de una familia le han perdido el sentido a la vida. Por eso hoy se habla de adolescentes que se suicidan,
Antes se suicidaban hombres quizás en medio del despecho, pero hoy en día hay muchachos suicidándose, ancianos por el abandono, ancianos de 70, 80 años que prefieren ir a tirarse de un puente, a tirársele a un carro. Y aún en nuestra iglesia hay jóvenes con pensamientos suicidas. Nunca llegamos a imaginarnos que en el seno de nuestra iglesia se hablara de adolescentes nuestros con depresión. Ya el hermano lo decía, yo como presbítero del distrito estoy a cargo del departamento de familia. A mí llegan todas las situaciones que los pastores remiten cuando consideran que se agotó el recurso, un local en consejería y que necesitan ayuda profesional, alguna pareja, algún joven. Todo eso llega a mí para yo delegar psicólogas de la red de familia, esposas de pastores, y nos asombramos cuando nos encontramos con jóvenes deprimidos, adolescentes de 13, 14, 15 años con depresión y aún con pensamientos suicidas, porque el 29% le han perdido el sentido a la vida. Continuamos. El 22% expresó que ellos han sentido la ausencia de sus padres, porque en nuestro tiempo, los que somos por allá modelo 70 y algo, sabemos que no interesaba que no hubiera mucho lujo, pero lo importante era que estuviera papá, que estuviera mamá. Yo, la última vez que vi a mi papá, aunque nací en una familia disfuncional, cantidad de cosas que yo viví en mi infancia, yo vi a mi padre dándole unas golpizas a mi mamá, a mis hermanos colgándoles literalmente de vigas, una casa que no tenía pared hasta arriba, sino que quedaba con una viga. Entonces pasaba un lazo y colgaba a mis hermanos mayores, y vi maltrato y sufrí hambres y una cantidad de cosas. Pero la última vez que yo vi a mi papá, habíamos pasado un diciembre aguantando física hambre, y mientras otros niños estrenaban, nosotros no teníamos zapatos porque mi papá cayó en la drogadicción, se volvió adicto al bazuco, y éramos 6 hijos, y mi papá era un hombre muy responsable, amaba a su familia, pero el trabajo que tenía, porque él fue jíbaro, y en ese momento de estar expendiendo bazuco en la casa, fue que probó el bazuco y terminó siendo adicto al bazuco, y lo perdimos todo. Entonces mi papá sacaba arena del río, con eso nos sustentaba a nosotros, pero para sustentar la adicción al bazuco, él tenía que delinquir. Ese diciembre no había podido vender material del río. En diciembre, ¿quién compra material? ¿Quién construye? Entonces aguantamos hambre, y yo me acuerdo que un 1 de enero, porque había un niño de 1 añito en la casa, mi papá no soportó ver al niño llorar y no tener ni siquiera guapanela para darle. Así es que él determina salir el 1 de enero en la noche del 86, y los dos menores, yo que tenía 7 años y mi hermano de 4, literalmente nos le colgamos del pantalón, literalmente llorando: no te vayas, porque así hubiera hambre, necesidad, lo que importaba era que papá estuviera. Hoy no, hoy se cambió el dar por el estar. Lo importante es dar. Así abandone mi familia, me vaya a otro país, les mande la mesada y termine mi familia dañándose, él por acá, ella por allá, porque se reemplazó el dar. Lo importante es darle al muchacho el iPhone, los tenis de marca, así no se esté con él, así no se comparta. Entonces el 22% expresó que han sentido ausencia de sus padres. Número 3, la situación económica. El 34% expresó que a nivel de familia viven una situación económica caótica. Eso no es desconocido. Número 4, la no conciliación. Es decir, los conflictos que se dan en familia no se resuelven, no hay diálogo, hay rencores, por eso no es extraño que entre padres se maten, que entre hermanos se maten, que se maltraten,
Y no hay un diálogo, no se concilian los problemas, se llenan más bien de rencor, de amargura y determinan más bien abandonar el seno de la familia. Número 5, se comprobó en esta encuesta que los jovencitos de nuestra sociedad están iniciando la vida sexual entre los 10 y los 14 años. Óigalo bien. Niños ya con una vida sexual activa, han iniciado su vida sexual. Niñas que todavía no están formadas como mujeres, que todavía su desarrollo físico, emocional todavía no es el adecuado, pero están iniciando la vida sexual nuestra juventud, porque las redes sociales están vendiendo pornografía por doquier, porque hoy en día en los colegios se les lleva condones a los muchachos. A mí los muchachos míos, como uno les enseña principios, mira papá lo que fueron a llevar al colegio, que practiquemos sexualidad pero que nos cuidemos, que usemos condón, que no hay problema en practicar el sexo libertino con las que se quiera, como se quiera. Entonces como resultado está teniendo que los muchachos inician su vida sexual entre los 10 y los 14 años, y mire el resultado que viene allí. Lo sexto es que precisamente a razón de que los muchachos están iniciando, entonces de cada 100 mujeres embarazadas, el 18.2 son adolescentes con embarazos no deseados. Eso lo está viviendo nuestra sociedad. De cada 100 mujeres que están en estado de gestación, 18 son niñas entre los 13, 12 y 16 años. Niñas a criar niños. Niñas que deberían de estar jugando con muñecas, a asumir la responsabilidad de crear una criatura. Eso lo está viviendo nuestra sociedad. Esto nos alarma más porque esto ha conllevado a lo que nos muestra la otra diapositiva, y es que el aborto en Colombia aumentó el 400%. Y como ya la Corte aprobó que se le puede dar hasta los 6 meses, que porque hasta ahí ya todavía no hay formación, y resulta que yo veo en la Biblia que un niño de 6 meses fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre. Juan el Bautista a los 6 meses, es decir, desde que se concibe, el momento en que el espermatozoide fecunda el óvulo, ya hay vida. Por eso el salmista en el Salmo declara que fue entretejido en lo más profundo de la tierra y que los ojos de Dios vieron su embrión y que fue formado, es decir, ya hay vida. Pero la Corte de Colombia acaba de aprobar que hasta los 6 meses de embarazo se puede interrumpir, se puede abortar. Entonces eso ha llevado a que los abortos hayan crecido. Esta encuesta es del 2023. Hayan crecido en un 400%. Y yo no sé si a usted le suena eso alarmante. A mí me parece impresionante, porque eso es asesinato. Porque Dios lo dijo desde la antigüedad, que la sangre de los pequeños clamaba delante de Él. Eso es asesinato, y es un asesinato cruel. Yo invito a las personas, veámoslo para que aprendamos, para que usted vea un video, lo descargue en YouTube, en cualquier red social, que habla de cómo se hace un aborto, y allí muestran a través de unas imágenes cómo esas criaturas luchan dentro del vientre cuando los van a agarrar con esas pinzas para despedazarlos. Eso lo estamos viviendo en Colombia. ¿Qué más? La crisis laboral. Eso tampoco es desconocido. Continuamos. La desunión familiar, un 24%, cada quien por su lado. Ya ni siquiera se respeta la hora de comida. Cada quien come a la hora que quiere. Conserve, porque eso es hasta bíblico. Se sentarán alrededor de la mesa. Ese es un momento especial. Acostumbremos, hermanos, seguirnos sentando en familia, y en el momento del comedor estos aparaticos a un lado.
en el comedor nos sentamos a disfrutar de un momento de la bendición de Dios, a compartir en familia, a preguntarnos cómo estamos, cómo vamos, para compartir con los nuestros. Pero hay desunión familiar por doquier, cada quien por su lado. Hay gente que vive dentro de la casa, pero parece que fueran extraños. Los muchachos más que todo quieren encerrarse en sus cuartos mañana, tarde y noche con estos aparaticos, porque la muerte se nos metió por las ventanas, dice el profeta, y esto está matando. Y tú no controlas a tus hijos, tú los dejas, con tal que no se vayan a la casa, a la calle, que se queden, pero que se queden, ¿qué? Supervísalos, ¿qué es lo que ven aquí? ¿Qué es lo que hacen? Porque esto los está matando dentro de las casas, la pornografía, las adicciones a las páginas y a una cantidad de juegos y cosas que los lleva a la violencia, y esto está llevando a la desunión familiar. Y a razón, mire hermano, cada 4 horas en Colombia se divorcia una pareja. Cada 4 horas se está divorciando una pareja. ¿Usted sabe qué representa eso? Que en el día se divorcian 6 parejas, que en el mes se divorcian 180 y que en el año se divorcian casi 4,000 parejas. Pastor Jairo hace parte del tribunal eclesiástico. Él sabe cómo llegan solicitudes de estudio de casos de divorcio, aunque la iglesia no divorcia a nadie. Lo que hace la iglesia es, a través del tribunal eclesiástico, analizar las situaciones, los casos, para emitir un fallo, favorable o desfavorable. Pero está creciendo esto. Miren, Colombia cada 4, eso es lo que está viviendo. Ese es el panorama de nuestro mundo. Ese es el panorama de las familias en Colombia. Ahora tenemos que decir esta noche, gracias a Dios por su gran bondad, por su gran misericordia, porque aquí hay familias que tienen un mejor futuro. Las familias cristianas tienen un mejor futuro de las familias que no lo son. Aunque el panorama es oscuro allá afuera para las familias de nuestra sociedad, aunque al interior nuestro también se observa el coletazo del mundo, no obstante nosotros tenemos mucha más esperanza en Cristo. No porque soportemos el maltrato, no porque seamos personas masoquistas, sino que tenemos una razón de tener esperanza. Tenemos a Cristo. He dicho, tenemos a Cristo en el centro de nuestro hogar. Lo tenemos, hermano, y Él es nuestra ayuda. ¿Qué hacer para conservar las familias en bendición? Porque no solo en el momento que Dios las creó. Vamos a la otra diapositiva, la próxima. Dios siguió empeñado en bendecir las familias. La siguiente. Y le dijo a Moisés, vea Moisés, yo voy a efectuar una liberación poderosa. No, la que tenías, pero entonces la segunda. Yo voy a hacer una liberación poderosa, yo voy a mostrar mi poder, mi gloria, pero yo necesito que tú organices la próxima. De esa la próxima. Que ahí está el texto de Éxodo, donde Dios le dice a Moisés, organiza las familias, o más bien organiza el pueblo en familias. Le voy a dar la cita mientras se organiza allí este asunto. ¿Listo? Ahí está. Y Moisés, Éxodo 12:21, para yo no estar mirando allá, voy a trabajar desde acá. Solo le hago la ceñita a Anita para que esté allí pendiente. Mire lo que le dijo Moisés. Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias. ¿A usted no le parece muy hermoso eso? O sea, el que diseñó la familia para bendecirla en el Edén, pasados años, siglos, demostró que seguía teniendo propósitos con la familia, aún en medio de la maldad. Envió un juicio, pero hubo un hombre justo y Dios lo salvó a él y a su familia.
Ahora va a liberar al pueblo de Israel y les dice, pero yo lo quiero hacer para mostrar mi propósito. Vas a organizar el pueblo y van a tomar cordero y lo van a sacrificar y van a estar reunidos en familia. Sí, notamos cómo Dios quiere bendecir las familias. Y lo reiteramos, la familia es la célula más importante de la sociedad. Es en el hogar donde se cultivan y se producen los grandes cambios sociales. La familia es el taller donde se proyectan y se construyen las estructuras de familia. Dios organizó su pueblo por familias, porque quiere bendecir las familias. Como que no nos lo estamos creyendo mucho. Se me asustaron con lo que les mostré, pero es una realidad. Pero no los mostré para que ustedes se asusten. Es para que reflexionemos y entendamos lo que estamos enfrentando, pero a la vez para que nos llenemos de gratitud, porque mientras allá se habla de desunión, nosotros podemos decir que por la gracia de Dios todavía tenemos familias unidas. Porque mientras allá se habla de abandono, aquí hay padres con principios que todavía velan por ser los proveedores de su casa. Que mientras allá hay divorcios, acá todavía hay familias que se sostienen y dan ejemplo de que sí se puede. Que mientras allá se celebra el aborto como algo normal y algo aprobado por la ley, aquí todavía hay una iglesia que sigue creyendo que hay que velar por defender la vida y que el aborto no es aprobado por Dios. Que aunque las cortes lo aprueben y las leyes de un país lo vean normal, hay una iglesia con un principio establecido por Dios y es: no matarás. Aleluya. Así es que Dios organizó su pueblo por familias, y por ello es nuestro deber consolidar las familias, los nuevos hogares con principios cristianos. Aquí nosotros no nos podemos regir por los principios de afuera. Aquí seguimos defendiendo el diseño original. En las instituciones le están llevando a nuestros niños la ideología de género. Me acuerdo que hace 3 años que Samuel fue para empezar el primer semestre de la universidad ahí en Zarzal. Ya está en el 7º. Me dijo: papá, la primera charla fue 99% defensa a la población LGTBIQ+, que hay el que se meta con ellos. A mí me ha tocado enviar cartas con objeción de conciencia, porque a los nuestros sí les hacen bullying, los atacan. Al que es cristiano lo quieren obligar a bailar, a participar en danzas. Y he ido a hablar con los rectores a los colegios: un momentico, nosotros tenemos derecho, a mis muchachos no me los puede obligar. Y es más, yo estoy en el derecho de enseñarles cátedra de religión a mis muchachos, así lo dice la ley colombiana. Pero a los nuestros sí los atacan, pero a la población eso, porque quieren vender la ideología de género. Hay países en Europa donde a los niños por obligación los tienen que enviar vestidos de niñas, y a las niñas como varoncitos, que para que ellos escojan lo que quieren ser, y les enseñan a besarse entre ellos y celebran, eso sí, pues lógicamente algo muy simbólico, pero matrimonios de niños, pero entre 2 hombrecitos y 2 mujercitas, y que se den el beso. Eso ya está en Europa, y eso es lo que quieren implementar aquí en nuestro país. Pero qué bueno saber que hay una iglesia que sigue creyendo en el diseño original de Dios para la familia. Varón y hembra los creó, y no somos homofóbicos, porque si llegan a Cristo serán nuestros hermanos y los amaremos y no aborrecemos a nadie. Pero no podemos confundir aceptación con aprobación. Una cosa es aceptar a la gente como es, otra cosa es aprobar sus conductas. Otra cosa es nosotros amoldarnos a ellos y creer, hermanos. Seguimos creyendo lo que la Biblia dice. La familia se compone, porque hoy en día ya hay como 20 clases de familias.
Ya hoy en día una pareja de hombres son una familia. Esa pareja con un perro son familia. Y a cada una le están dando un nombre, pero la Biblia habla de una familia, de un diseño. Papá, mamá e hijos. Familia nuclear, ese es el núcleo. Familia extensiva, abuelos, tíos, primos. Esas son las dos familias que existen según la Biblia. La familia nuclear, que es mi núcleo, papá, mamá e hijos. Y familia extensiva. No hay más. Pueden salir 20, 30, pueden hablar de 40 clases de sexos, pero hay dos según Dios, y eso lo seguimos creyendo, y es trabajo nuestro enseñar a nuestros pequeños su identidad. Nadie nace sin una identidad. Es que eso no lo han podido comprobar ni siquiera científicamente. No han podido, por eso se llama ideología, porque es una idea de género, porque no lo han podido comprobar. Está comprobado que toda persona nace o siendo de sexo masculino o siendo de sexo femenino, no hay otro. Para eso estamos. La próxima diapositiva dice: familias forman una nación. El mundo está formado por familias, y si el mundo está en constante descomposición es porque la familia está enferma. O sea, hermano, lo que está viviendo nuestro mundo, eso no es producto de otra cosa, es lo que está sucediendo en las familias. Porque es ahí donde salen todas estas cosas. A ellos en el colegio le pueden decir lo que quieran. A nosotros no nos debe dar temor cuando nosotros nos damos a la tarea de formar a nuestros hijos con los principios bíblicos, enseñarles quién es Dios, infundirles la fe en Él. Soltémoslos. Es que hay padres que dicen que en la universidad se me corrompe. No. Allá les pueden decir y empezar a enseñar filosofía y decirles que el mundo viene como producto de esto, de aquello. Pero cuando hay un joven fortalecido en los principios, fundamentado en la fe, él va a decir: no, Señor, entendemos por la fe que el universo fue constituido de las cosas que no se veían, y lo que fue hecho fue creado por Dios de lo que no se veía. Y hay un creador y hay un diseñador del cosmos, del universo, y hay un Dios que sustenta el universo. Y allá les pueden decir lo que dice: Dios dice que la fornicación es pecado. Cuando tú formas a tus hijos así, no hay problema. Y ese es nuestro trabajo y es nuestra tarea para conservar nuestras familias en bendición. Les voy a hablar, voy a avanzar porque el tiempo se fue. ¿Cómo lograr que nuestras familias permanezcan en el diseño de Dios, bajo la bendición y la cobertura de Dios? Primero, ¿cómo lograr esto? Vamos para avanzar. Volviendo al calor de la palabra. Estos aparaticos nos quitaron el tiempo del altar familiar, de leer los capítulos que leíamos, uno, al menos que cada quien en casa leyera al menos un capítulo de la Biblia. Ya no hay tiempo. Pero Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 8, la orden de Dios: ustedes van a ir a establecerse donde habían naciones paganas, en medio de los cananeos. Y Dios les dice: pero ustedes no van a aprender de sus costumbres, ustedes tienen Dios. El Dios suyo es Jehová, el Dios único, el Dios verdadero. No vayan a aprender como ellos a sacrificar a los ídolos, a tener otras deidades. Ustedes saben que Dios es uno, y esta palabra que yo les enseño, ustedes la van a repetir a sus hijos y a los hijos de sus hijos, y se las van a enseñar cuando vayan por el camino.
Y se las van a enseñar cuando se sienten. Y se las van a enseñar al acostarse. Y les van a infundir palabra. Hermanos, necesitamos, si queremos conservar una familia bajo la bendición de Dios, necesitamos volver al calor de la palabra. Una familia que ama la palabra. Una familia que se establece en los principios bíblicos. Hermanos, será una familia bendecida por Dios. Porque el que vive la palabra, el que ama la palabra, el que guarda la palabra, tiene promesas de Dios que están garantizadas por el mismo Dios de la palabra. Así que aquí no hay otra forma. ¿Quieres que tu familia permanezca en bendición? Que tu familia perdure en bendición, que tu familia conserve la bendición de Dios. Sigamos siendo el pueblo del libro. Sigamos enseñando la palabra a nuestros hijos, a nuestras generaciones. Por favor, no la desplacemos, no la reemplacemos. Ella es irreemplazable. Ella es inefable. Ella es inequívoca. Si de algo puedes hablar con certeza, es de la palabra. Hermanos, no hay nada más poderoso que Dios y su palabra. Parece que no lo creemos. No hay nada más poderoso que Dios y su palabra. Es decir, si tú permeas tus hijos con la palabra, los impregnas de la palabra, les enseñas la palabra. ¿Sabe por qué los judíos son el pueblo más monoteísta del mundo? Porque es que los judíos desde el vientre, la mamá empieza, desde que el niño está en el vientre, empieza a decirle: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ese niño crece creyendo que Dios es uno. ¿Y sabe cómo le enseñan a amar la palabra? Toman la Torá y la parten en trozos y la empapan de miel. Y cuando el niño está conociendo todo a través del gusto, entonces le pasan la Torá con sabor a miel. Y él empieza a lamer la Torá. Y él se va levantando. Y en su mente allí queda que la palabra es como miel. Por eso un niño judío, para declararse adulto a los 12 años, porque es declarado adulto a los 12 años. Jesús pudo entrar al templo a los 12 años, pero ¿sabe por qué? Porque conocía o se sabía de memoria la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. Y no era que repitiera Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, me lo sé, no, era que desde Génesis capítulo 1, verso 1 hasta el último versículo de Deuteronomio se lo supiera de memoria. Y a esa edad, declarado adulto, el examen que conociera la Torá. Por eso son ese pueblo bendecido. Por encima de todo, quien conserva la palabra es bendecido. Es más, cuando un judío entiende que Jesucristo es el Cordero que murió para redimir al hombre, ¿sabe cómo? Le enseña a su pequeño. Cuando el niño nace y ya empieza a gatear, le compra también un cordero que apenas está empezando a caminar. Entonces el niño empieza a crecer junto al corderito. Se cría con el cordero, pero cuando el niño ya tiene uso de razón, ese padre judío lleva al niño al patio de su casa. Parece algo cruel. Y delante del niño sacrifica el cordero. Lógicamente el niño va a llorar y va a reclamar. ¿Por qué? Era inocente. Y el padre le dice: así hubo un cordero inocente, sin mancha. El Cordero de Dios que vino a quitar nuestro pecado fue sacrificado. Ese niño, cada que se acuerde de su Cordero, también se acordará de la obra que hizo el Cordero de Dios. Necesitamos impregnar en lo nuestro la palabra. Jocabé se apersonó y logró el poco tiempo que tuvo a Moisés con ella para enseñarle que Dios era uno. Por eso cuando fue hecho grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, porque él sabía quién era Dios y quién era el pueblo de Dios y cuáles eran las promesas de Dios. Porque una mujer, aunque lo pudo tener corto tiempo con ella, le enseñó quién era Dios a través de la palabra. Número 2,
mantener viva la práctica de la vida cristiana. No solo en la palabra, es enseñarle al niño el valor del culto, lo hermosa que es la vida de oración, lo importante que es servir a Dios. Y este texto que he puesto allí, se nos dificulta si nos salimos de ahí para proyectarlo. Entonces lo leo más bien, o puede salir de allí y proyectar Segunda de Crónicas 16, 28 y 29. Vamos a leerlo más bien para que no nos compliquemos. Escuche, Segunda de Crónicas capítulo 16. Voy a leerlo aquí, usted allá. Prácticas cristianas se tienen que mantener en la familia. Dice este hermoso pasaje, ahí está. Segunda de Crónicas 16, versículos 28 y 29. Segunda de Crónicas, capítulo 16, verso 28. ¿No está? Y primera. ¿Sí aparece ahí el 28 y el 29 en primera? Tributad a Jehová, oh familia de los pueblos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Verso 29. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas, venid delante de él postrados. Es decir, pero si usted ve, dice familias. O sea, las familias tienen que aprender a tributarle a Dios alabanza. Las familias tienen que aprender a ofrendar. Las familias tienen que aprender a venir delante del Señor, a postrarse. Es decir, no podemos perder. Si queremos conservar familias en bendición, si queremos que mi familia sea mi gran bendición, las prácticas cristianas tienen que permanecer vivas en medio de la familia. No dijeron amén muchos, pero es verdad. Vea, hermano, las sanas costumbres son indispensables para cerrar filas a la contaminación moral y preservar la santidad de la familia. De seguro que si las familias permanecen, hermano, fieles a Dios en lo que es la práctica de la vida cristiana, primero siendo fieles a Dios, pero también asistiendo al culto, adorando a Dios, tributándole, honrando a Dios, reconociéndolo. Eso garantiza tener la bendición de Dios. ¿O usted cree que una familia descarriada tiene la bendición de Dios? Dios en su misericordia los protege, los guarda porque quiere darle oportunidad. Pero hermano, la bendición de Dios está. Por eso usted lee el Salmo 127, 128. Así será bendito el hombre que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Y dice que será bendito él, que será bendita su descendencia, que su esposa será, hermano, como una vid que va a dar fruto, que sus hijos estarán alrededor como el producto del olivo. Es decir, el temor de Dios garantiza la bendición. Hermano, ¿por qué de algunas familias se va la bendición de Dios? Porque hay padres que prefieren tener a sus hijos contentos, que forniquen en la casa, que lleguen borrachos a la casa, que pongan música mundana para que no se sientan mal los muchachos, pero que Dios se desagrade, que Dios se sienta y Dios no mire con agrado. Eso no me interesa. Lo importante es tener bien a mis hijos, cómodos, no y mil veces no. Hemos de procurar, hermano, no hacemos cristianos a la fuerza. No, cada uno de los nuestros tiene que vivir una experiencia con Dios para experimentar la vida cristiana. Pero aunque no hacemos cristianos, sí hay normas que establecemos como cristianos en la casa. Es decir, tú no puedes obligar a tus hijos a ser cristianos, pero si están bajo tu techo deben de cumplir unas normas. Yo sé que eso suena fuerte, y se los he dicho a mis hijos desde pequeños y se los repito ahora que ya son adultos. Una vez uno de ellos me quiso medir el aceite y dijo: papá, si yo determino descarriarme, bailar, hacer. Me dijo: eso sí es solo una pregunta, no lo estoy pensando.
Le dije, es sencillo, hijo. Si tú no quieres nada con Dios, tampoco vas a querer la bendición de Dios. Porque es increíble que tú vivas de la bendición de Dios, comas de la bendición de Dios, estudies con la bendición de Dios, te des gusto, vistas, todo. Y quieren la bendición de Dios, pero no quieren nada con el Dios que da la bendición. Le dije, no, si renuncias a Dios, renuncias a la bendición. Así es que en mi techo no puedes estar. Y suena duro. ¿Tienes a la gente agradada o tienes a Cristo agradado? Porque aquí, hermano, y por eso hay veces la bendición de Dios se va. Y se empiezan a vivir una crisis porque se permite pecado en la casa. Venga, mi hijo, acomódese con esa muchacha, usted está mal. Venga, mi hijo, fornique aquí. Ay, papito, llegó borracho, venga, le hago una changuita. Hágale. Y después reclámale a Dios a ver cómo. No, hermano, hay que seguir conservando las prácticas cristianas, cuéstenos lo que nos cueste. Hay que seguir adorando, honrando, teniendo temor, amando a Dios, viviendo en santidad, viniendo al culto, buscándolo en oración, en ayuno, en vigilia. Necesitamos conservar, mantener vivas las prácticas cristianas. Número 3, y ya vamos terminando. Procurando la armonía en la casa. Este texto que aparece aquí de Marcos, se lo voy a leer en varias versiones para que usted se dé cuenta de lo que el Señor quiso decir. La versión Reina Valera dice que una casa dividida contra sí misma, ¿no qué? O un reino o una casa dividida contra sí misma, no permanece. Es decir, una familia donde no hay armonía, ¿cómo va a permanecer? Y se lo voy a leer en varias versiones para que entendamos que Dios estaba hablando, que el Señor estaba hablando de la familia. Dice textualmente, mire, lo voy a leer, ya lo leímos ahí, vea. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Ahí no, hermano, donde hay división, donde hay contiendas, pleito, iro, vea. Ya en las casas de los cristianos no está el gato volador, pero sí el zapato volador. El zapato volador, zapatos que vuelan, ollas apachurradas. Hermano, a mí me ha tocado ir donde una mujer ha estado con un cuchillo a punto de matar a su marido. ¿Pero por qué? Porque la ha golpeado. Me ha tocado ir. El Señor nos ayude. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Lo voy a leer en 3 versiones este mismo versículo. Téngame paciencia que ya este es el tercer punto y hay uno cuarto y vamos terminando. Ya estaba, bueno, vea. De la misma manera una familia, ahí ya no aparece casa. Ahí aparece concretamente, de la misma manera una familia dividida por peleas se desintegrará. Eso es mucho, ¿cierto? ¿Será que hay que procurar la armonía en familia? Porque siempre citamos Hebreos 12:14, seguir la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero es que lo anterior dice la paz con todos y la santidad. La paz es necesaria, la armonía es necesaria. Hermano, un hogar donde se apachurran ollas, zapatos voladores, se maltratan verbalmente, psicológicamente, hay muchachos heridos, hay esposas, porque la Biblia dice que hay palabras que son más fuertes que el golpe de una espada. Palabras que hieren es el alma. Algo físico hiere lo físico, pero las palabras hieren el alma. Y tenemos mujeres resentidas porque sus esposos han sido ásperos, las han tratado, padres o hijos. Yo me he encontrado con ancianos, hermanos, que lloran por la grosería de sus hijos. Increíble que hayan padres que permitan que sus hijos sean unos groseros con sus mamás, que las traten como unas esclavas en la casa y hasta ellos las apoyen. Que mis hijos me le van a hablar mal a mi esposa.
Ay, hermano, lo han querido hacer y me les he parado y dice, acá hay un varón que hace respetar a esa dama. Y ustedes van a respetar a su mamá. Y van a ayudar en la casa. Cada uno lava su plato. Y cada uno arregla su cuarto. Y cada uno con su ropita para la lavadora. Aquí no hay siervas, aquí no hay esclavas. Aquí hay una mujer de Dios que les dio la vida, que los ha levantado. Pero ustedes deben de ayudar en la casa. Y no me le vayan a hablar mal a su mamá, que se meten en problemas conmigo. Pero triste que hayan padres que sus hijos son unos groseros en la casa. Y si es que están muy grandecitos y ya quieren hablar durito, pues mi hijo, vea, ahí está papito, vaya pague arriendito para que vea cómo le va, vaya pague quien le haga comidita. Es más, cuando ya empiezan a devengar, platica que le den a la mamá. Yo digo, no me den a mí, porque Dios tiene la bendición. Antes yo les doy, tengo la bendición de Dios y antes les doy a ustedes, pero ustedes háganme el favor y hacen partícipe de lo que Dios le está dando a su mamá, porque es la que le tiene la comida, la que le lava la ropa, la que cuida aquí esta casa. Sí, hay que enseñarlo a los hijos. Pero hay muchachos que se quedan machistas, y ese va a ser el carácter formado cuando lleguen a formar un hogar, unos patanes, porque en el hogar no se les enseñó que la dama hay que tratarla como a vaso frágil, que hay que honrarla, que hay que amarla como a sí mismo, que hay que saber tratar la dama, la mujer. Dígame, embalé, pastor, el domingo, el sábado, posesionando al pastor allá en el resguardo Batatal, porque 3 veces dije dama y no me advirtieron, hermano, y resulta que allá dama es culebra. Y yo, hermano, vamos a orar por esta dama, por esta culebra. Y la esposa del pastor aconsejará a las damas, aconsejar las culebras. Entonces me miraban así. Pero en medio nuestro sí podemos hablar de la dama, ¿cierto? De la ayuda idónea, del vaso frágil. Entonces la armonía, otra versión. Qué pena, porque es que ahí dice que la familia que se divide por peleas. De Marcos, miremos, la leo acá. Ya listo. Otra versión. Si los miembros de una familia se pelean unos contra otros, la familia también acabará por... ¿Quieren algo más claro? Si es necesario procurar la armonía en la casa para que esté la bendición de Dios, ¿o no? Número 4, viviendo una vida de oración. Se nos fue el tiempo. Pero este versículo de Jueces, hermano, es hermoso. ¿Sabe por qué? Porque cuando el ángel se le aparece a la mujer de Manoa para darle la promesa de que van a ser de ellos un hijo, aunque ella era estéril, que milagrosamente Dios les va a dar un hijo para que sea quien liberte a Israel, ella va y se lo cuenta a su esposo. ¿Y sabe qué hizo el esposo? Dijo, vamos a orar y que Dios nos lo confirme. Y cuando oraron, el ángel vino a confirmarles a los dos. Pero luego dice que ambos le preguntaron. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo, Señor mío, te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y el verso 12 de ese capítulo 13, mire lo hermoso. Entonces Manoa dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe de ser? Yo le pregunto, ¿usted cuando sus niños van a nacer, ora por ellos? Nosotros desde que son niños, desde el vientre, oramos por las esposas de nuestros hijos. Y orábamos por las profesiones que iban a escoger para que honraran a Dios. Hermano, hay que orar por los nuestros desde el vientre. Ellos oraron, ellos le dijeron, Señor, ¿cómo ha de ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué hemos de hacer con él? Se necesitan padres que oren por sus hijos, hermano, en todo tiempo. Pero sabe, lastimosamente, los papelitos acá cuando ya se descarriaron. Y claro que oramos, intercesión ora, los pastores oramos, porque nos duele ver a los hijos de nuestro hermano, porque ellos no fueron diseñados para pecar ni estar en el mundo. Ellos no son de allá. Pero no esperes a que se vayan, es desde niños.
Hermano, desde el vientre impon las manos, desde niños. Yo todavía tienen, perdone que hable pero pues si no hablo de la experiencia que he vivido con mi familia, pero todavía en las madrugadas me voy al cuarto de ellos y pongo mis manos. Por ahí cada rato estoy con ellos aquí acariciándolos y charlando con ellos, y ellos no saben que estoy orando. Señor, santifícalos. Señor, guárdalos. Señor, ayúdalos. Señor, libra sus almas. Hermano, tenemos que orar por nuestros hijos con el alma. No hay que esperar a que se vayan. La oración es indispensable. Y número 5, y no menos importante, sino que hay veces se nos queda lo más importante del sermón, lo último que nos queda. Entonces por eso puse esto en el punto 5, que es el último, para terminar. Permitiendo que Cristo sea el centro de nuestro hogar. Las citas que he puesto: San Juan 11:21. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ella está entendiendo lo indispensable que es Jesús. O sea, Señor, si hubieras estado, no estaríamos viviendo este dolor tan grande, este sufrimiento. Tú no lo hubieras evitado. Hermanos, si Cristo está en nuestra casa, en nuestro hogar, nos va a evitar tantos sufrimientos, tantas cosas. Y las otras citas que puse tienen que ver con la plaga de las tinieblas en Egipto. Porque dice que mientras en la casa de los egipcios llegó esa plaga de 72 horas, 3 días sin ver la luz, y las tinieblas eran tan densas que se podían palpar y nadie podía ver el rostro de su compañero. La Biblia me dice algo hermoso: ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en su habitación. Hermano, no me pregunte cómo, de una manera milagrosa. Tinieblas, tinieblas, luz aquí. Tinieblas, tinieblas, luz, donde había un hijo de Dios. Si lo tenemos a Él, aunque las tinieblas allá sean densas. Porque si algo se está extendiendo en este tiempo, son las tinieblas espirituales. Hermano, nos estamos enfrentando a los tiempos profetizados por Pablo antes de que acontezca el arrebatamiento de la iglesia. El carácter de los hombres en los postreros días: aborrecedores, intemperantes, crueles, desleales, amadores más de ellos que de Dios, gente que codiciará y matará. Lo estamos viviendo, las tinieblas se han extendido, pero si tenemos a Cristo, podemos decir: Jehová es mi luz y mi salvación. Tener a Cristo nos va a garantizar. Y la otra cita dice que luego vino la plaga de la mortandad de los primogénitos. No había casa de un egipcio donde no hubiera muerte. Pero mire lo que dice el texto: la sangre os será por señal. Mientras en la casa de los egipcios el panorama era triste, muerte. Estaban cenando y caía muerto el primogénito, y en una casa hasta 2 y 3, porque si el abuelo era primogénito y el papá era primogénito y el muchacho, morían los 3. Y el primogénito de los animales, y los primogénitos en la cárcel, y aún en el palacio, el panorama, las mujeres lloraban, gritaban sus muertos: ¿quién nos ayuda? Y cuando salían a la puerta habían otras más desesperadas: vamos donde el faraón. Pero el faraón también lloraba a su primogénito. Pero mientras allá había muerte, aquí había. Y la sangre os será por señal. En las casas donde vosotros estéis veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Mientras allá había muerte, aquí había vida. Mientras allá había llanto, aquí había gratitud. Aquí había cordero, olía cordero. Ay, aquí también tenemos vida. Iglesia, hay una buena noticia: también tenemos sangre, tenemos cordero, lo tenemos a Él con nosotros. Hay protección, hay bendición, si lo tenemos a Él. Estén en pie, por favor. Y yo quiero que mire al frente esta última diapositiva. Hoy podemos decir que no somos una familia perfecta.
Pero Dios nos ha ayudado, Dios nos ha sostenido. Hoy el Espíritu Santo puede dar el enfoque como familia para recobrar los principios de santidad, el respeto, y lo más importante, que en nuestro hogar se honre la presencia de Dios. Que podamos decir como el sacerdote del hogar a nuestros hijos, a nuestra esposa, o si tú eres la líder de tu hogar en lo espiritual, a tu esposo y a tus nietos, decirles: si deseamos la bendición de Dios, porque esto lo entendió Jacob, dijo: vamos a subir a Betel por la bendición, pero lo primero que tenemos que hacer es: vamos a quitar los dioses ajenos que hay en medio nuestro. Vamos a subir a la presencia de Dios y hagamos altar. Y Jacob tiene que decirles: este altar lo vamos a hacer para el dueño de la vida, y vamos a reconocer que Él ha estado con nosotros en este camino que hemos transitado. Yo voy a invitar a una familia que esta noche salga de esa silla.